Quien logre esa fe inconmovible o esa experiencia trascendente, aunque no pueda definirla en términos precisos, como no puede definirse el amor, reconocerá en sí la necesidad de orientar a otros hacia el sentido, pero jamás tratará de imponer su paisaje a quienes no lo reconozcan. Y así, coherentemente con lo enunciado antes, declaro ante ustedes mi inconmovible fe y mi certeza de experiencia respecto a que la muerte no detiene el futuro, a que la muerte, por lo contrario, modifica el estado provisorio de nuestra existencia para lanzarla bienaventuradamente hacia la trascendencia inmortal. En un lugar enclavado en las altas montañas de la cordillera de los Andes, se juntaron más de 200 personas hace 50 años. La mañana es fría. Hay nieve acumulada en el piso. Es Punta de Vacas, lugar cercano a la Aconcagua, la cumbre más alta de los Andes. Allí hay cóndores que surcan el cielo límpido y mucho viento. Un paraje inhóspito. Es 1969 y un joven baja de las cumbres, habla a los concurrentes y la vida de ellos y muchos otros en estos 50 años cambió para siempre. Esa mañana gélida, aquel joven dio una arenga que duró no más de 20 minutos y comenzó todo. Nubes de plata en el horizonte. Voy galopando sin saber a dónde. Este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia. No busques falsas puertas. No hay política que pueda solucionar este afán de violencia enloquecido. No hay partido ni movimiento en el planeta que pueda acabar con la violencia. 20 años atrás había terminado la más devastadora guerra, donde murieron 60 millones de personas. Se desarticuló el mapa en el mundo y vino una época de desorientación. Muchos querían no mirar los horrores vividos y otros no se podían despegar de las imágenes que recordaban. Bill Haley and his Comets. Vinieron los años 50. Los jóvenes, por primera vez, logran una independencia tanto social como económica. Irrumpen con fuerza y toman un lugar importante en la sociedad y los medios. Es un breve periodo de paz. Sin embargo, la bomba atómica era una sombra punzante y las potencias la ensayaban en distintos puntos del globo. Las detonaciones se cernían sobre la humanidad. Comenzó la Guerra Fría. Por supuesto, estaba como trasfondo la lucha entre las dos superpotencias que contribuían al aumento de la crisis, invocando las necesidades de la Guerra Fría. Ya no existían fenómenos aislados y nadie podía esconderse por remotos o profundos que fueran los lugares. Confirmó nuestra sospecha de que no existían puntos desconectados entre sí en el planeta y simultáneamente ocurrían cosas en los lugares más alejados, no obstante la diferencia de sistemas económicos o de sistemas sociales. En los 60 se abre la carrera por el espacio. Yuri Gagarin es el primer hombre orbitando alrededor de la Tierra y Neil Armstrong pisa la Luna por primera vez. La crisis de los misiles en Cuba pone al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial.
Estados Unidos y Vietnam se enfrentan en una guerra mediática que crearía un tremendo impacto, especialmente en el mundo de los jóvenes. Se construye el muro de Berlín que separa a Alemania en dos. Nelson Mandela es encarcelado y Kennedy asesinado. Mao emprende la revolución cultural. Con fuerza explotan el racismo y el apartheid. Martin Luther King es asesinado. Igual destino sufre el Che Guevara en Bolivia y aparece el guerrillerismo en Sudamérica. En ese contexto aparecieron los primeros grupos de estudio nuestros, donde yo y otros amigos dijimos, esto se está complicando. ¿Cómo será esta crisis que está viviendo el mundo? ¿Cómo será la crisis que tenemos todos nosotros? Tenemos que estudiarlo, tenemos que comprenderlo, y así se formaron los primeros grupos de lo que luego con el tiempo iba a ser el movimiento humanista. Cuando estos grupos nuestros empiezan a convertirse en movimiento y dan algún tipo de respuesta, frente a esta cosa informe que era el hipismo y que eran esos fenómenos, claro, lo que más se caracterizaban eran los grupos nuestros, que tenían esa especie de consistencia, esa especie de militancia. 1, 2, 3, 4. Rebellion, folks. Entre los jóvenes cunde la necesidad de dejar atrás los valores de la sociedad establecida. Aparecen grupos cuya música llegará a todos los confines del planeta y se desarrolla el Festival de Woodstock. El hipismo en poco tiempo será un ícono fuerte que será seguido por miles. Comienza la búsqueda que se dividirá entre los que optarán por la guerrilla, las drogas o la necesidad de una inspiración mística. Explotando este fenómeno juvenil contestatario, por algún motivo una generación se despertó y empezó a presentar su propuesta de distintos modos, que los hippies por un lado, el guerrillerismo, que la droga, donde las heridas que se abrieron en aquella generación no cicatrizaron del todo y donde me da la impresión se produjo una suerte de corte histórico que siguió luego avanzando sin solución hasta el día de hoy, en donde se ha producido un abismo muy fuerte en la participación de las nuevas generaciones frente al mundo de los adultos. Con el paso del tiempo, esta dialéctica generacional se evidencia cada día más. Los movimientos juveniles de los años 60 y 70 se rindieron ante el capitalismo y los avances de la tecnología. Sin embargo, muchos seguían buscando respuestas al sentido de la vida. ¿Por qué los jóvenes pueden interesarse por este pobre pensamiento nuestro? Porque deben reconocer alguna verdad, no solo racional, sino vital. Es una cosa de supervivencia, de su propia existencia. ¿Qué quedó del hipismo? ¿Qué quedó del guerrillerismo a la usanza de entonces? ¿Qué quedó de las búsquedas místicas a Katmandú? Pero la diferencia está en que el movimiento sigue y crece y se desarrolla en el mundo. Esa es una gran diferencia. También en su origen debe haber habido grandes diferencias con nosotros. El 4 de mayo de 1969, di allí mi primera conferencia pública. Era un día frío y hermoso. En aquella oportunidad se tocaron temas sobre el sufrimiento personal y social. Se habló de la violencia física, económica, racial y religiosa, y del cambio de actitud mental frente a los acontecimientos que ya se avisoraban en el mundo y que hoy son un hecho. Comprometido frente a esta realidad en el mundo, Silo comienza los grupos de estudio que propician el cambio simultáneo del individuo y la sociedad por el método de la no violencia activa. ¿Cuáles son los objetivos de su prédica? La pacificación, la no violencia, el amor, la paz y la explicación de las posibilidades del despertar. Son estos objetivos lo que será el hilo conductor de la historia del movimiento y el mensaje de Silo,
manteniendo una coherencia desde sus inicios. Ha pasado ya tiempo y cada día me convenzo más de que lo dicho en aquellas oportunidades era correcto. Está claro que a nivel mundial el desorden avanza cada vez más y avanza también instalándose a nivel personal en nuestros corazones y en nuestras cabezas. También podemos decir que, como una nueva paradoja de sistema, no obstante este desorden, no obstante la crisis general de las instituciones, por primera vez estamos en condiciones de cambiar el ritmo de los acontecimientos. La arenga de la curación del sufrimiento fue la primera vez que el mensaje de Sylow se hizo público, aunque el movimiento se comenzó a gestar unos años antes, donde Sylow y otros amigos comenzaron los primeros grupos de estudios en 1962. El movimiento, yo creo que en sus inicios era el movimiento a secas, no había organismos. No había materiales, por supuesto, en ese momento. No había movimiento, no había estructura superorganizada. Había lo que se llamaba estar en la cosa. ¿Estás en la cosa o no estás en la cosa? ¿Sos cosómano o no sos cosómano? ¿Y qué era la cosa? La cosa era estar en el asunto. Así se puede traducir la cosa, porque no era un objeto. Era un movimiento en ciernes que tenía mucho que ver con resolver cuestiones del ser humano. Así empezó. Así empezó. Eso fue en el año 63, 62, por ahí. La cosa empezó con unos pocos politólogos, porque de esa Facultad de Ciencias Políticas y Sociales salieron también los primeros amigos que nos acompañaron en todos estos trabajos. Entonces también había algún politólogo y había también algunos antropólogos. Al iniciar nuestros estudios en esas especies de retiros, nos interesamos vivamente por el estudio de la situación sociopolítica de aquel momento histórico. Se estaban produciendo una cantidad de fenómenos de descomposición social, unos cambios en todos los sistemas de aquella época que anunciaban el crecimiento de la violencia, claramente. Después ya se vio en forma con el guerrillerismo y se vio con las represiones militares y todo aquello. Pero eso ya estaba en marcha cuando nosotros nos pusimos a hacer las primeras investigaciones, los primeros estudios. Y eso fuimos a llevarlo a otras personas. Entonces, el planteo no era vamos a cambiar el hombre o cambiemos nosotros, después cambiamos, ¿no? Sino el cambio simultáneo. Si el acento estaba puesto en lo interno, también había un componente de transformación social. Y si el acento estaba puesto en lo político, en lo social, había un algo más referido al cambio personal. Y ya eso es que sigue siendo una propuesta hoy vigente y necesaria, ya estaba muy claro en esa época, como estaba también claro el hecho de cómo es la raíz de la violencia, que tiene que ver con la contradicción, que tiene que ver con pensar de un modo, sentir de otro, actuar de un modo distinto. Todas esas tensiones, todas esas contradicciones son el núcleo de la violencia interna. Y fueron varios años así con ese movimiento, ¿no? A pesar de que para nosotros nos parecía lento, pero visto en perspectiva, de 10 que empezaron acá con las reuniones, al 69, que éramos como 200, fue una cosa rápida, de crecimiento rápido. La verdad que es muy exitosa en ese sentido el crecimiento, porque había mucho interés en la juventud, había mucha sensibilidad al respecto y mucha necesidad. Las alternativas que había no eran demasiados. O tú estabas en los grupos religiosos o estabas en los grupos políticos. No había esta propuesta de desarrollo personal, de desarrollo interno y de crecimiento
hacia otros estados de conciencia que llamábamos en esa época. Para mí eso es lo que estaba en ese momento haciendo siglo. ¿Sí? Nuevas formas de que pudiéramos acceder a otros niveles de conciencia. Y él ya estaba preparando su arenga del 4 de mayo, conocida posteriormente como la arenga de la curación del sufrimiento, que se produce el día 4 de mayo del año 1969, que es el acto fundacional del movimiento. Diríamos que es el momento del parto, es cuando el movimiento sale al mundo. Posterior a la arenga de Punta de Vacas, se intenta llevar el mensaje al norte de Argentina, a Jujuy y a Yala, donde las fuerzas militares no permiten las reuniones. Nos fuimos al norte de este país, al límite con Bolivia, a la selva, a un lugar que se llama, o se llamaba, San Pedro de Jujuy. Y ahí hicimos una gran picada, empezamos a cortar árboles, a tirarlos abajo, y quedó todo más o menos despejado, pero rodeado por la selva. Ahí construimos una casa, pero no ya de piedra como esta ermita, sino una casa de troncos de árboles, porque era un lugar selvático. Ese fue uno de nuestros primeros cambios de lugar. Después que quedó en el suelo la casa de troncos, nos fuimos a otro lugar también en el norte, un lugar conocido como Yala, donde construimos otra casa, pero era una casa ya de madera y piedra, una casa grande, importante, y también tuvimos que abandonar el lugar. Entonces buscamos el centro del país. Pues ya nos habíamos metido en las montañas, habíamos ido a la selva, entonces ahora buscamos un lugar llano, plano, el centro del país, en Córdoba, donde instalamos un centro de trabajo. Ahí pudimos trabajar bastante tiempo porque pudo llegar gente. Pudimos hacer intercambio, pudimos hablar entre nosotros, comprobar muchas cosas que queríamos comprobar, y eso terminó al final, después de los trabajos, terminó también mal. Varios encarcelados, gente deportada, etc. En Sudamérica se suceden golpes de Estado fuertemente represores, generando una gran conmoción. El golpe fue muy fuerte porque como que rompió todo tipo de expectativa y esperanza. De alguna manera se abrazaba la esperanza de un hombre nuevo, un mundo nuevo, una sociedad nueva, y llega el golpe y todo eso como que se cae a pique, digamos. Frente al Palacio de la Moneda. Y nosotros sabíamos que acá venía el golpe militar, que era inevitable. Entonces decidimos esta dispersión al resto del mundo. No era quedarse en el lugar, sino que nos dispersábamos. En una especie de reproducción por esporas, salimos a distintos países del planeta. A inicios de los años 70, 40 siloístas se dispersan a los 5 continentes para expandir los planteos del humanismo. Su destino es Asia, Europa, América del Norte y del Sur y las Islas Filipinas. Comenzamos a armar pequeños grupos en todos estos países. Eso es hacia el año 73. A los principios del 73 salimos muchos a todos estos países. El siloísmo se internacionaliza y se perfila como una doctrina totalizadora,
cuyo mensaje debe llegar a todas las razas, culturas y costumbres. El movimiento comenzó su expansión por el mundo y hoy en día, según sé, ya son varias decenas de miles de personas que hay en todo el mundo. También ese año se publica La mirada interna, que Silo había comenzado a escribir en las gélidas montañas de Punta de Vacas en 1969. La arenga de la curación del sufrimiento y la mirada interna serán la piedra angular del mensaje de Silo y los posteriores desarrollos. Estos materiales se continuaron difundiendo en distintos formatos y a ellos se agregaron desarrollos que se editaron como títulos y libros separados y que finalmente terminaron por configurar los volúmenes de las obras completas del autor. Creo acertado decir que toda la obra producida no pasa de ser un conjunto de adaptaciones y desarrollos temáticos de los dos antecedentes citados. Así es que, si bien la obra puede ser desdoblada en distintos géneros literarios, psicológicos, sociales y otros, el núcleo de las diferentes elaboraciones se reduce a los dos antecedentes mencionados. Por esto, los distintos escritos y las distintas intervenciones públicas no son sino extensiones, desarrollos y explicaciones de las producciones básicas que hemos mencionado anteriormente. En 1975 se organiza un centro de trabajo en Corfú, una isla del mar Egeo, donde se desarrollan los temas en los cuales Silo profundiza. Son estudios de psicología que sientan la base de posteriores trabajos. Así que ya no quedaba mucho lugar a donde ir. Podíamos haber ido al sur, al Polo Sur. Pero se convertía en una cosa un poco complicada. Para colmo de males, las dictaduras militares ya estaban instaladas en toda América. Así como asesinaron gente amiga, gente nuestra, en La Plata, en un lugar próximo a Buenos Aires, así como encarcelaron a numerosos amigos en distintas partes, así también en Chile, por ejemplo, hicieron sus verdaderos campos de concentración y metieron gente nuestra en Pisagua, en el norte de Chile. Así que estábamos bastante incómodos con la situación y ya decidimos cambiar no solo de lugar geográfico en un país o en dos países, sino de continente. Y nos fuimos de acá y caímos en el mar Egeo. Y ahí instalamos en Corfú otro centro de trabajo. En ese centro de trabajo pudimos trabajar sin ningún tipo de problema. Además, recordemos, estábamos ya cerca de nuestros amigos de Europa. En aquellas épocas los desplazamientos no eran tan fáciles como ahora. Con ese centro de trabajo en Corfú, bueno, la gente pudo venir de todos los lugares de Europa. Y ahí pudimos hacer nuestros progresos hasta que ahí ya terminamos nuestros trabajos y nos fuimos a otros lugares. En 1976 y 1978 se continúa y se amplían estos estudios en las Islas Canarias. Pudimos hacer muchas cosas, pero necesitamos también darle coordinación a todas nuestras actividades. Y esa coordinación la logramos poniendo un centro de coordinación en otras islas, en las Islas Canarias. Y entonces coordinamos distintas actividades desde allá. Pero los centros de estudio, los centros de trabajo,
estaban en una dirección distinta, a las coordinaciones, a las actividades más superficiales, pero que por supuesto fueron importantes y fueron las que hicieron conocer a nuestros movimientos. Nace la Comunidad para el Equilibrio y Desarrollo del Ser Humano, una organización social y cultural que funciona en más de 42 países. Ese proyecto tenía que ver con la transformación personal y la lucha por la pacificación del mundo, que estaba en una confrontación nuclear. Uno se olvida, pero en esa época, igual que ahora, estábamos muy cerca de la confrontación nuclear y nuestros grupos en todo el mundo empezaron la lucha por la paz y la desnuclearización. Se vio que se podían hacer estudios y aplicaciones en algún tipo de institución que creáramos para llevar adelante esas cosas. Así empezaron a surgir instituciones culturales y sociales del tipo de la Comunidad para el Desarrollo del Ser Humano. La comunidad sirvió para tomar contacto con una cantidad de otras instituciones y poder intercambiar con esas otras instituciones una cantidad de conocimientos que nosotros habíamos logrado en ese campo. Muchos psicólogos y muchos sociólogos empezó a adherir a este tipo de institución y empezamos a hacer intercambios y a interesarnos por nuevos trabajos. Así que lo psicosocial y lo social tomó relevancia a través de esas instituciones. Pero siempre seguíamos con todos los otros trabajos adelante. En 1980, Silo pronuncia su Declaración de México, donde expresa su certeza de experiencia que la muerte no detiene el futuro y abre el camino al tema de la trascendencia. Eso fue muy importante para nosotros. Fue muy real. Yo eso, en esa época, en ese momento, aunque me impactó, no podía entenderlo. No podía entenderlo porque los temores que uno tiene en la vida son muy difíciles de movilizar, de mover. El temor a la enfermedad, el temor a la soledad, el temor a la vejez, el temor a la muerte. Cuestiones que ya el Buda planteó 600 años antes de Cristo. Y que de pronto Silo diga su certeza de experiencia de que la vida no termina con la muerte. Eso produjo una gran resonancia en todos los presentes. Comienza la misión de los 80 con actos masivos en varios países de Europa para terminar en India, Bombay, con una asistencia de 10.000 personas. Fueron actos públicos en el Pabellón de los Deportes en Madrid, en Barcelona, en Milán, en Copenhague, en la Feria del Libro de Frankfurt, y esto terminó con un broche de oro en la Mutualité de París, con la asistencia de 2.000 personas, que fue algo inaudito en esa época. Y finalmente la última presentación se dio en la India, en Mumbai, en la playa de Chowpatty Beach, con la asistencia de 10.000 personas. Durante estos años hay una fuerte tensión entre Chile y Argentina por temas limítrofes, y la Comunidad para el Desarrollo Humano comienza un proceso de recolección de firmas para la paz entre ambas naciones. Fue muy interesante porque nos lanzamos a la calle a juntar firmas en un momento donde había una enorme represión policial. Tanto en Chile como en Argentina, los grupos de la comunidad empezaron una recolección de firmas. 500.000 firmas por la paz entre Chile y Argentina. Y salimos a las calles. En plena dictadura salimos a las calles. Éramos los únicos grupos en las calles en Chile en esta acción. Que fue muy... Y empezamos a juntar muchas firmas porque en realidad nadie quiere la guerra. En 1984 se crea el Partido Humanista, cuyo objetivo es luchar contra toda forma de injusticia, colocando al ser humano como valor central de la sociedad.
no a la dictadura del militar, que era nuestro tema, no a la dictadura del capital, que era lo que veíamos que se venía, y no a la dictadura del proletariado. Entonces éramos anti toda esa dictadura y cometimos ¿cómo dijera? Decir aquí hay tres dictaduras que tienen algo en común. No podemos decir que una es mejor o peor que otra. Las tres tienen en común la violencia contra el ser humano. Y contra las tres va a luchar este partido humanista que vienen haciendo. Ese era un poco como el espíritu con que esto arrancaba. El Partido Humanista salió además con un planteo totalmente nuevo en la política, con el ser humano como valor central y la metodología de la no violencia. La formación del partido fue acompañada por distintas campañas. En Europa se lanzó una campaña contra el desempleo. En Chile fue la recuperación de la democracia y así en distintos países se lanzaron campañas para la formación. Bien, así como existía la comunidad y empezaba a conectar gente de ciertos sectores, de estudiosos y demás, empiezan a formarse ciertas organizaciones sociales y políticas. Aparece el Partido Humanista, por ejemplo, que empieza a desplegar todas sus actividades en el campo francamente político, así como lo otro. Y es más, de la Comunidad para el Desarrollo Humano, de esa institución, se hacen los primeros pasos para constituir los partidos humanistas. Eso es muy extraordinario. ¿Qué pasa con el Partido Humanista y demás? Lo que pasa es que las investigaciones que se habían hecho y los estudios que se habían hecho hacía mucho tiempo atrás empiezan a fructificar ahí y es muy fácil para todos estos amigos crear su plataforma, hacer sus desarrollos. Tienen su bibliografía también, porque mis libros tratan sobre todo ese tema, así que están suficientemente pertrechados para iniciar una acción política y una acción social. Así empieza a desarrollarse todo eso que es muy conocido ya en la periferia de este movimiento en marcha. En 1989 se realiza la primera internacional del Partido Humanista en Florencia y la primera internacional verde, partido también surgido de las ideas de siloísmo. Era una época en que Silo construyó una visión que fue la visión de la caída de la Unión Soviética. El Partido Humanista nació o surgió poco antes de la caída de los socialismos. Incluso la Internacional Humanista se celebró en el 89, que fue justo en la caída del muro de Berlín. Bueno, una respuesta ecológica que dio también el movimiento fue con el Futuro Verde en Alemania y los partidos verdes en Sudamérica. En el 89, hacia mediados del 89, se celebró también la Internacional Verde en Río de Janeiro. Pero finalmente los verdes no se transformaron en organismo del movimiento. Creo que los planteos de los verdes pasaron al Partido Humanista. En los años 90 se conforma el movimiento humanista, en que las actividades del siloísmo se diversifican conformando el nuevo humanismo como corriente de pensamiento. Los organismos cumplían la función de llevar los planteos del nuevo humanismo a los distintos campos del quehacer humano. Y ese desarrollo aún no ha terminado, me parece. En el tema de la relación con otras culturas, cuando por ejemplo en el año 93 se creó el Centro de las Culturas en Europa, en un momento en que se daba una fuerte inmigración, se planteaba el encuentro y el diálogo con las culturas. Y en ese momento ya se podía prever que iba a haber un choque entre las culturas. La idea era que las distintas culturas que llegaban a Europa a través de la inmigración tomaran contacto con el humanismo y lo llevaran a sus lugares. En 1992 se le entrega a Silo el reconocimiento de Doctor Honoris Causa por parte de la Academia de Ciencias rusa.
Я в то время работал в Институте Латинской Америки здесь, исполнял обязанности директора и оставался заместителем вице-президента Академии наук СССР. То есть и в президиуме, и здесь. И когда в один из визитов в силы суда я познакомил его с академиком Кудрявцевым, вице-президентом в те времена, и мы пригласили Силу на заседание президиума и попросили его выступить с докладом. И он там сделал довольно сложный философский доклад, который, ну, я бы сказал, было непросто понять и непросто принять, потому что народ у нас стоял на других позициях, материалистических, так сказать, и формально коммунистических. Но, тем не менее, Сила проявил большое, так сказать, какое-то впечатление произвел. И тогда я решил воспользоваться этим ситуацией и предложить Кудрявцеву рассмотреть вопрос о возможности присвоения Силы почетного звания доктора наук. En el mismo lugar donde Silo dio la arenga para la curación del sufrimiento en Punta de Vacas, se instala un monolito conmemorativo justo a 30 años. Silo reconoce el triunfo provisorio del antihumanismo, considerando la violencia imperante, el sufrimiento y la dificultad cada vez mayor del entendimiento entre las personas. Las relaciones personales, deterioradas hoy al máximo, muestran el aumento de una violencia sorda, en la que el tú y el nosotros van desapareciendo y en la que el individuo arrojado a la soledad y el aturdimiento no encuentra ya salidas. Debemos reafirmar en este campo que todo ser humano tiene derecho a preguntarse por el sentido de la vida, por el amor, por la amistad, por todo aquello que hace a la poesía y la grandeza de la existencia humana. Y que una estúpida y pequeña cultura materialista trata de denigrar arrastrando todo hacia los antivalores y la desintegración. Y en esta situación que nos toca vivir, reconocemos el triunfo provisorio de la cultura del antihumanismo y declaramos el fracaso de nuestros ideales que no se han podido cumplir. En el nuevo milenio, las ideas de Silo, desplegadas hace décadas en diversas partes del mundo, dan paso a las construcciones de los llamados parques de estudio y reflexión, que se van constituyendo en el tiempo en faros de la humanidad. Y se empezaron con construcciones más estables en distintas partes del mundo. Se empezó con construcciones a las cuales hemos llamado parques, salas, salitas, lugares de reunión de comunidades del mensaje. Poco a poco se fueron erigiendo en distintos puntos esas construcciones más definitivas. Los parques son lugares de paz donde se promueve la reconciliación personal y social. Se invita a encontrar el verdadero sentido de la existencia. Ahí también se empezaron a hacer o se continuaron haciendo estudios que habían quedado un poco interrumpidos en otros momentos. Ahí está el germen de lo que llamamos los trabajos de escuela, que son trabajos sumamente complicados, elaborados, muy elaborados, pero esos lugares que se han comenzado ya a habilitar desde hace unos 4 años, siguen adelante y ya no paran, porque esos están en toda América Latina, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en África. Y no podemos decir que haya lugares todavía en Oceanía y esos puntos, pero la cosa va. Y así fue como llegamos al momento actual. No hemos llegado al momento futuro todavía.
Pero vamos a llegar. En el mundo se acrecientan los actos terroristas. El 11 de septiembre del 2001 se atacan las Torres Gemelas, donde mueren cerca de 3.000 personas. Sobreviene la invasión a Irak y derrocan a Saddam Hussein. Al-Qaeda genera ataques terroristas en Madrid y Londres. Es el fin del mundo bipolar y es el comienzo y los inicios de un nuevo mundo que se llamó el mundo de la globalización, en que en realidad el capital financiero y el dinero se han hecho dueños del alma mundial, digamos. Y eso es lo que marca cualquier acción que hoy día estás viendo, la salud, la educación del mundo entero está basada en la apropiación del capital y del dinero y concentración. En este momento el registro o la experiencia de vacío y de sinsentido y de vaciamiento de la institucionalidad, de las ideologías, de los pensamientos, de la filosofía es mayúscula. Es mayúscula. El sinsentido que campea en este mundo es, no sé, es cosa, mira la juventud y uno no sabe ya qué decirle. Digamos. Young people in different parts of the world, there's like this thing coming out, but they don't want anything more of that. And also they don't want leaders, they want their own organization. And the message is like that. There's no leaders, there's no organization. There's a spirituality that's very free and very simple, and it has a tremendous internal potential. Se crea el mensaje de Silo, el mensaje de lo profundo que se difunde sin estridencias y que apunta al corazón simple de la gente. Momentos donde todo era política, ya fuera que urgencia de revolución o guerra fría, usted proponía un énfasis en lo personal. Sí, así es. Y es lo mismo que propongo ahora. Un énfasis fuerte en lo personal. El centro de gravedad está en lo que sucede en usted. En el mensaje había una interpelación fuerte al sufrimiento, a la gente que sufre. Sí, sin duda, sin duda. A la gente que sufre y al fracaso. Sobre todo al fracaso. A nosotros nos parece un punto capital. ¿Por qué la cuestión del fracaso y del sufrimiento es un punto de tal atracción para la gente, o para la gente que escucha? Y porque la gente lo reconoce como real, como verdadero, como experimentable. No es algo que esté publicitado en el sistema. Usar la palabra fracaso es lo menos convocante y lo menos publicitario que uno puede imaginar. ¿Cómo decir? Lo menos seductor. Nosotros somos fracasados. Ah, muy bien. Eso no lo vamos a escuchar. Es todo lo contrario. Entonces hay Pero habla del sufrimiento íntimo de la gente. Claro. Entonces hay tal verdad en lo que decimos que mucha gente lo registra. Y dice, bueno, esto debe ser así, posiblemente. Por ahí va. Por el lado del reconocimiento de una verdad interna y no por el lado de un armado ideológico. No, es por el lado del reconocimiento de una verdad interna. Cambiar desde uno, entonces. ¿Cómo se cambia una persona desde sí misma? Es como levantarse de los propios pelos. Difícil, difícil. Pero justamente el reconocimiento del sufrimiento es el que impulsa fuera del sufrimiento. Cuando uno reconoce que la cosa está mal y que la cosa no tiene salida, uno busca aire fresco, busca abrir las ventanas para que entre el sol, para que entre el viento. Y entonces uno cambia, o puede cambiar por lo menos. The failures son those illusions. We have these tremendous illusions. The society is totally an illusion. It says, well, you know, you're successful if you have this, if you have wonderful relationships and jobs, and I don't know. And nobody fits that category. And so everyone goes around feeling like a failure. But nobody admits it. Because the worst thing you can ever say is, I'm a failure. So that's the message. I mean, Silo put that into the world, and that's just going on its own. Quisiera anotar que el mensaje es expresión de una espiritualidad personal, pero también social, que va confirmando su verdad de experiencia a medida que pasa el tiempo
y se manifiesta en distintas culturas, nacionalidades, estratos sociales y generacionales. Una verdad de este tipo no necesita de dogmas ni de formas organizativas fijas para su funcionamiento y desarrollo. Por ello, los mensajeros, es decir, aquellos que sienten y llevan a otros el mensaje, destacan siempre la necesidad de no aceptar coacciones sobre la libertad de ideas y creencias y de tratar a todo ser humano del mismo modo en que uno desea ser tratado. Este alto valor en las relaciones interpersonales y sociales hace al mismo tiempo que los mensajeros trabajen contra toda forma de discriminación, desigualdad e injusticia. To give the floor now to Mr. Silas, the leader of the World Peace March. Una marcha recorre el mundo. Es la marcha por la paz y la no violencia. Una marcha que recorre el mundo, iniciándose en Wellington, Nueva Zelanda, y finaliza el 2 de enero de 2010 en Punta de Vacas. Una marcha que pasa por una gran cantidad de países y convoca a miles de personas de todas las culturas. Eso es todo lo que nos interesa a nosotros. Transmitir el mensaje de persona a persona, de corazón a corazón. Entonces, si no tenemos dioses, si no tenemos libros sagrados, si no tenemos sacerdotes, ¿qué religión es esa? Tal vez no se trate de una religión, sino de una experiencia de cambio en el ser humano, una experiencia de cambio que además propicia el advenimiento de una humanidad mejor, de una humanidad de otro nivel, de una humanidad más compasiva, de una humanidad que se preocupa por acercar a la gente justamente los temas que puedan hacerla superar el sufrimiento. Silo, en Buenos Aires, en el Parque La Reja, pronuncia uno de sus discursos más trascendentales de esta década. Ahí habla del clamor que en determinados momentos piden los pueblos. ¿Cómo puede una persona decidir libremente por el sentido de su vida, estando sometido a las necesidades que se imponen desde su propio cuerpo? ¿Cómo puede decidir libremente, encadenado como está a un sistema de urgencias económicas, a un sistema de relaciones de familia, de trabajo y de amistad que a veces se convierte en un sistema de desempleo, desesperación, soledad, desamparo y fracaso de las propias esperanzas? ¿Cómo puede decidir libremente basándose en una información manipulada y en una exaltación mediática de antivalores, capaz de mostrar como máximo modelo de comportamiento al poderoso que exhibe impúdicamente la violencia, la amenaza, el atropello, la arbitrariedad y la sinrazón? ¿Cómo puede decidir libremente si los rectores morales de las grandes religiones justifican o quedan silenciosos ante los genocidios, las guerras santas, las guerras defensivas o las guerras preventivas? ¿Pero qué es esto? Porque la atmósfera social está envenenada de crueldad. Nuestras relaciones personales se hacen cada día más crueles
y el trato que se da uno a sí mismo es también cada vez más cruel. Los grandes miedos del ser humano impiden dar a la vida una dirección querida y con significado. Los temores a la pobreza, a la soledad, a la enfermedad y a la muerte se conjugan y fortalecen en la sociedad, en los grupos humanos y en los individuos. Pero a pesar de todo, de ese desgraciado encierro, algo leve, como un sonido lejano, algo leve, como una brisa amanecida, algo que comienza suavemente, se abre paso en el interior del ser humano. ¿Y por qué, alma mía, esa esperanza? ¿Por qué esa esperanza que desde las más oscuras horas de mi infortunio se abre paso luminosamente? Es en este tiempo que Silo se va retirando de la vida pública, preparando lo que será su legado a las nuevas generaciones, de tal manera que su mensaje continúe sin liderazgos y de manera descentralizada en los parques de estudio y reflexión. The way that Silo organized the message is very clear about his interests and the fact that the message, no one coordinates the message. There's free organization. People organize how they want. They take this message and do what they want. El sentido de la vida, sobre todo, es una experiencia que se encuentra en lo profundo de la conciencia. Es posible llegar a esa experiencia. Aquí hay un camino para llegar a esa experiencia. Y a partir de esta experiencia, las acciones hacia el mundo van a volver a retomar, a cobrar sentido y van a poder encontrar su coherencia en el proyecto de humanización del mundo y en la lucha por la superación de la violencia y el dolor humano. Yo te diría que eso hace Silo en su última etapa para poder dejar levantado un camino espiritual. Je viens de Paris, de la France. I'm from Hungary, Budapest. Io soy de Hungría también. Camilla, vengo de Mozambique. Da Milano, Parco di Casa Giorgi. Buenos Aires, más precisamente Capital Federal, en San Telmo. Eu venho de São Paulo, eu sou do Brasil. I come from the United States, Oakland, California, East Bay. Lo que pasa es que vos estás arriba en el cielo y yo estoy abajo. Y bueno, sí, así es con los pecadores. Y bueno, pero alguien tiene que estar abajo. Y bueno, sin duda. Ahora, aquí en Silo yo creo que es un paso adelante de la humanidad. Es el futuro. Y eso es muy importante. Y para todos los seres humanos, anticipemos el abrazo de la paz, la fuerza y la alegría. Quisiera hacerte un regalo que, por cierto, tú verás si merece ser aceptado. Se trata en realidad de la recomendación más fácil y práctica que soy capaz de ofrecer. En algún momento del día o de la noche, aspira una bocanada de aire e imagina que llevas ese aire a tu corazón. Entonces pide con fuerza por ti y por tus seres más queridos.